Esta historia continúa algunos meses después de la conferencia de la anterior parte. Spider-Man se encontraba esquivando los ataques del equipo de Shockers en donde Peter conseguiría conectarle un fuerte puñetazo a uno de ellos, aunque el Capitán Stacy lanzaría un poderoso rayo sónico en contra del arácnido, el cual lo conseguiría esquivar con facilidad, aunque este se percataría de que el rayo sónico impactó en un auto el cual se iba a estrellar contra Max Dillon, aunque Peter lo conseguiría salvar a la vez que Spider-Man lo dejaría en la acera, y aunque Max le iba a agradecer a Spider-Man, este se tendría que ir, pues el equipo de Shockers lo continuaba persiguiendo. Todos estos acontecimientos harían que Max se volviera un gran defensor de Spider-Man durante los debates que se hacían para algunos programas de radio. Esto molestaría a Norman, el cual querría que todas las personas vieran a Spider-Man como una amenaza. Mientras tanto, el Dr. Connors y Peter escucharían la entrevista. Esto los haría tener una idea. Al día siguiente el Dr. Connors conseguiría contactarse con Max, el cual decidiría verlo en la casa del doctor, en donde este le contaría la verdad sobre cómo Norman había aprovechado la fórmula que él había creado para convertirse en un duende gigantesco. Esta información sorprendería a Max, el cual le preguntaría a Connors sobre qué quería que él hiciera en ese momento. Spider-Man aparecería diciéndole a Max que ellos necesitaban que robara una muestra del antídoto del duende. Esto dejaría muy sorprendido y preocupado a Max, el cual no sabría qué hacer, pues si era verdad todo lo que ellos estaban diciendo, Norman no dudaría ni un segundo en acabar con su vida. Pero pese a eso, el tener en mente que quizás él se podría volver un gran héroe haría que aceptara la misión. Con esto en mente, Connors le daría un intercomunicador, el cual serviría para que estos escucharan todo lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente Max conseguiría infiltrarse en el área de ciencias de Oscorp, y este conseguiría obtener una muestra del antídoto tratando de salir del lugar, pero con lo que no contaba era con que este estaba siendo vigilado por Norman, el cual mandaría a su seguridad a por Max, la cual lo interceptaría en la salida de Oscorp. Esto alertaría a Peter y a Connors, haciendo que Spider-Man saliera inmediatamente a salvar a Max. Mientras tanto, Max sería llevado a una área solitaria de Oscorp, en donde este sería torturado en búsqueda de saber quién lo había mandado, aunque Norman, al ver que este tenía un intercomunicador y al ver que Spider-Man estaba afuera de Oscorp, harían que Norman diera la orden de que se deshiciera de Max de tal manera que pareciera un accidente, mientras que sus defensas detendrían a Spider-Man a la vez que este evacuaría las instalaciones de Oscorp, en donde Spider-Man conseguiría entrar a Oscorp, pero la seguridad de la compañía comenzaría a atacarlo, ataques que Peter conseguiría esquivar y contraatacar con mucha dificultad, buscando Max por todos lados hasta que este escucharía la voz de Norman, donde este le diría que si buscaba a un sujeto patético que intentó robar uno de sus antídotos, tendría que apresurarse, pues le había dicho a sus guardias que se deshicieran de él tirándolo a un estanque de anguilas eléctricas, y su única opción es hacer caso a sus indicaciones. Esto dejaría muy preocupado a Peter, el cual sin más opción se columpiaría hacia donde Norman le indicaba, consiguiendo llegar, aunque ya era muy tarde, pues en el momento en el que este consiguió llegar, los guardias ya habían lanzado a Max al estanque de anguilas eléctricas. Esto dejaría muy mal herido a Max a tal punto que este perdería la vida por algunos días, aunque esto no lo sabría Peter, pues este, lleno de ira, golpearía fuertemente a los guardias, ataques que dejarían sumamente heridos a los guardias, mientras que Peter trataría de sacar a Max del estanque, aunque antes de pensar una forma de hacerlo, su sentido arácnido lo alertaría de un peligro, aunque ya era muy tarde, pues el Duende Verde aparecería tacleándolo, estrellándolo fuertemente contra el techo, atravesándolo. En ese momento el Duende, lleno de ira, le diría a Peter: Peter, dime cuántas veces te tengo que derrotar para que te des por vencido. Estas palabras molestarían a Peter, el cual golpearía fuertemente al Duende, el cual contraatacaría a la vez que este crearía una bola de fuego en su mano, lanzándolas contra Peter para su sorpresa, atacando a este, el cual por la sorpresa no conseguiría esquivar los ataques, recibiéndolos de lleno, generándole un gran daño a este, a la vez que el duende se lanzaría contra Spider-Man tomándolo fuertemente del cuello, a la vez que le daría un ultimátum a este, diciéndole que le iba a dar una última oportunidad, debido a que por algunos años lo consideró como parte de su familia por su cercanía con su hijo, pero que si se volvía a meter en sus asuntos no solo acabaría con su vida, sino que también acabaría con la vida de su dulce tía, al igual que de todos los que significaban algo para él. Al mismo tiempo que este lo lanzaría fuertemente fuera del edificio, cayendo en una calle cercana muy herido, haciendo que algunas personas tratarán de auxiliarlo, pero con la llegada de los policías junto al equipo Shocker harían que Spider-Man huyera por medio de las alcantarillas. Horas pasarían y Norman daría su testimonio de cómo Spider-Man se había infiltrado a Oscorp, acabando con la vida de uno de sus trabajadores, el cual se llamaba Max Dillon. Al acabar la entrevista, una llamada le informaría que la salud de su hijo había decaído mucho, estando listo para recibir el antídoto.
Mientras tanto, Peter había llegado con dificultad a la casa del Dr. Connors, en donde sería curado de sus heridas al mismo tiempo que este le diría a Connors sobre la nueva habilidad que tenía el duende. En ese momento, llegaría Gwen diciéndole que eso era resultado de que Norman había estado haciendo muchos experimentos en él tratando de volverse mucho más poderoso. Esto alertaría a Peter, aunque antes de hacer algo Gwen le informaría que tenía noticias, pues el hijo de Norman estaba en camino a Nueva York, pues iba a recibir la cura. Esto preocuparía a Peter, pues pese a los años de no verlo, Peter lo consideraba como su mejor amigo, por lo que Peter citaría a Harry en un lugar antes de que fuera con Norman, lo cual sería fácilmente aceptado por Harry, pues este no estaría muy emocionado por tomar el antídoto, pues esa era otra razón para estar bajo el control de su padre. Así ambos amigos saldrían una vez que Harry llegara a Nueva York, en donde ambos se pondrían al día de lo que había sucedido, aunque en ese momento Peter decidiría contarle la verdad a este, mencionándole que el supuesto antídoto solo era una fachada, pues en realidad era un virus el cual lo transformaría en una bestia verde. Y aunque en un principio Harry se reiría de lo que decía Peter, este le mostraría sus poderes revelándole que él era el hombre araña. Esto sorprendería a Harry, aunque este le diría a Peter que no tenía elección, pues de no tomar el suero este perdería la vida. En ese momento Peter le mostraría una inyección, la cual por propias palabras de Peter le diría que esa inyección tenía una cura momentánea, pues al saber que su padre elaboró la cura con parte de la investigación de Connors, ellos crearon algo parecido para calmar los síntomas y mantenerlos estables por algún tiempo, aunque esta cura no era permanente, y es por eso que Peter necesitaba su ayuda, pues para crear una fórmula igual a esa, sin transformarlo en duende, necesitaban tener la muestra para así ver cuál era el problema con su antídoto y revertirlo. Esto haría que Harry lo pensara, pues él sabe lo peligroso que era su padre cuando alguien trataba de manchar el apellido Osborn, pero Harry se sentía en deuda con Peter por conseguirle un antídoto sin aparentes efectos secundarios, por lo que este aceptaría la misión, lo cual pondría feliz a Peter, aunque en ese momento su sentido arácnido le advertiría de un peligro a la vez que vería las luces de la ciudad parpadear. Así Peter le diría a Harry que se fuera a un lugar seguro, mientras él lidia con lo que está pasando poniéndose su traje, dirigiéndose en donde se encontraba la mayor actividad, notando que se trataba de un sujeto de color azul. Esto alarmaría a Peter, el cual rápidamente se colocaría enfrente de él. Esto sorprendería a Max, el cual sorprendido le diría a Spider-Man que se trataba de él, y a diferencia de la historia original, Peter se acordaría de él haciendo que este hablara con Max sobre el poder que le fue otorgado, diciéndole que no debía usarlo para cometer actos malos, pues él había entendido de una manera muy mala que las acciones tienen consecuencias, a la vez que este le diría que un sujeto muy sabio alguna vez le dijo que si las personas podían hacer algo bueno por otras, tenían el valor moral de hacer esas cosas, y quizás si lo hubiera entendido esa persona no habría perdido la vida. Esto dejaría reflexivo a Electro, el cual le diría a Peter que sentía mucha ira, pues durante toda su vida él nunca había sido notado por nadie, y eso lo llenaba de enojo, a lo que Peter le diría a este que él no era una persona mala en lo más mínimo, y que incluso él podía ser un héroe, solo tenía que ir con él, pues él le mostraría cómo usar sus poderes de una mejor manera. Esto haría que Electro se calmara y bajara la guardia, pues un rayo sónico le impactaría de lleno, pues el equipo Shocker había llegado a arrestarlos. Esto pondría en serios aprietos a Peter, no por su amenaza, sino porque en esos momentos ese ataque podría desatar la ira de Electro, el cual furioso comenzaría a atacar a los miembros del escuadrón, a la vez que Peter golpearía fuertemente a estos, pues este querría terminar lo más rápido posible el duelo para tratar de calmar a Electro, el cual con relativa facilidad conseguiría derrotar a varios de ellos destruyendo sus guantes y dejándolos noqueados, aunque este tendría muchos problemas al enfrentarse contra el Capitán Stacy, el cual con mucha agilidad conseguiría esquivar los ataques a la vez que los contraatacaría. Esto desataría su enojo, haciendo que este lanzara uno de sus rayos tan fuerte y rápido que el capitán no conseguiría esquivarlo, recibiendo el ataque de lleno. En ese momento Electro se colocaría delante del capitán, cargando una gran cantidad de energía en su mano, dispuesto a acabar con la vida del capitán, aunque en ese momento Max recordaría lo que le había dicho Spider-Man, haciendo que Electro dejara de cargar la energía, desvaneciéndola al mismo tiempo que este buscaría a Spider-Man para tratar de ayudar, aunque este se encontraba a sus espaldas. Viéndolo con felicidad, este le diría a Electro que se fueran, pues lo llevaría a un lugar seguro, llevándolo al hogar de Connors, el cual se encontraba sorprendido por el nuevo aspecto de Max. En ese momento Peter le diría a Connors que tenían que ayudarlo, haciendo que el Dr. Connors pensara en alguna manera de quitarle sus poderes, aunque Max le diría que lo hicieran con calma, pues con esa forma era mucho más útil de lo que era antes, aunque en ese momento Gwen, muy feliz
feliz, aparecería saludando a todos a la vez, que vería muy sorprendida a Electro con el cual se presentaría. Aunque al pasar la sorpresa Gwen les mostraría las noticias en donde gracias al discurso que había dado Peter los debates estaban más vivos que nunca, pues varias personas se habían puesto del lado de Spider-Man. Esto pondría muy feliz a Peter, el cual celebraría este hecho abrazando a Gwen. Mientras todo esto ocurría, Norman se encontraba sumamente enojado con los acontecimientos, haciendo que este hiciera una cita con el Capitán Stacy el día siguiente. Mientras tanto Harry se encontraba muy pensativo tratando de buscar una forma de robar el antídoto sin que su padre se diera cuenta, y al escuchar de la reunión que iba a tener el día siguiente con el capitán harían que este decidiera robarlo durante esos momentos. Al día siguiente al atardecer el Capitán Stacy llegaría a las instalaciones de Oscorp diciéndole a Norman sobre los problemas que estaban teniendo en contra de Spider-Man y el nuevo sujeto. Estos hechos harían que Norman le dijera que tenía mucha razón, por eso estaba considerando crear un nuevo grupo capaz de exterminar a esas amenazas, el cual todavía no tenía un nombre específico, quizás los 6 Siniestros o quizás los Dark Avengers. Esto no le gustaría para nada al capitán, el cual mencionaría que ellos podían vencerlos, solo necesitaban reemplazar los trajes destruidos por Electro, el cual había destruido la gran mayoría solo dejando 3 trajes funcionales. En ese momento Norman le diría que habían dejado atrás los trajes mecánicos al resultar un total fracaso y habían optado por mejoras genéticas, y que si él quería le podía brindar una de ellas, quizás le podía otorgar los poderes del arácnido. Lo único que tenía que hacer para obtenerla era aceptar ser miembro de su agrupación, pero el Capitán Stacy le diría que ni de broma, pues no quería estar bajo las órdenes de alguien como Norman, el cual con un poco de enojo le diría que era una lástima, pues sabía que él podía ser uno de los mejores en su grupo. En ese momento una alarma sonaría en toda la sala. Esto preocuparía al capitán, el cual preguntaría si acaso se trataba de Spider-Man, pero Norman le diría que no, pues alguien había entrado a robarle. En ese momento el capitán trataría de ir a detenerlo, pero Norman lo detendría diciéndole que pueden aprovechar eso de gran manera, pues él y su escuadrón se colocaran en la cima de un edificio esperando la llegada del trepamuros, pues las características de ese edificio era que Peter tenía que pasar por él si quería llegar a la casa del Dr. Connors. Mientras tanto su escuadrón se encargará de seguir al ladrón y arrestar a los que le robaron su fórmula, estando listo para mostrarle a Peter de una vez por todas por qué nadie se metía con él. Mientras tanto Harry llamaría a Peter diciéndole lo que había hecho, a lo que Peter le preguntaría si nadie lo estaba siguiendo. Harry voltearía y no vería a nadie, por lo que este diría que no. Así Peter le diría que se dirigiera al hogar del Dr. Connors dándole su dirección, diciéndole que el Dr. Connors y su novia se encargarían de examinarla. Mientras él llegaba colocándose su traje dirigiéndose a la casa del doctor, aunque al pasar por el edificio que Norman había mencionado su sentido arácnido se había disparado esquivando los rayos sónicos de los Shocker cayendo en el techo del edificio, viendo fijamente al escuadrón. Mientras tanto Harry llegaría con la fórmula a la casa de Connors, en donde este le daría la fórmula al doctor, el cual junto a Gwen comenzarían a examinarla, mientras que Electro se encontraba experimentando con sus poderes. Aunque este notaría algo muy extraño en las calles, pues múltiples sujetos comenzarían a llegar. Esto encendería las alarmas en Electro, el cual alertaría a todos los demás. Aunque era tarde, los sujetos entrarían fuertemente armados con intenciones de acabar con ellos, aunque Electro al ver eso decidiría detenerlos lanzándose contra ellos, acabando muy fácilmente con el escuadrón. Aunque para la desgracia de todos el Duende Verde haría aparición al mismo tiempo que tomaría el frasco con el antídoto, a la vez que dirigiéndose a Harry este le diría: hijo, si no querías curarte debiste haberlo dicho, a la vez que destruiría el frasco regando el antídoto por todos lados. En ese momento Electro les diría a los demás que se fueran, pues él se encargaría de detenerlo lanzándose contra él, comenzando un poderoso enfrentamiento. Electro se lanzaría contra el duende cargando 2 esferas de electricidad en su mano, golpeando fuertemente al duende con ellas, aunque este conseguiría tomarlo de sus brazos, a la vez que le conectaría un fuerte golpe seguido de una patada con la cual lo estrellaría contra una pared. En ese momento el duende continuaría con sus ataques golpeándolo en múltiples ocasiones, aunque Electro conseguiría electrificar el cuerpo del duende haciéndolo retroceder un poco, pero lo suficiente para que Electro lanzara múltiples rayos eléctricos contra el duende. Esto molestaría mucho al duende, el cual crearía 2 bolas de fuego en sus manos lanzándolas contra Electro, las cuales lo golpearían fuertemente al mismo tiempo que este taclearía a Electro estrellándolo contra el suelo, mientras le diría a Max: eres muy poderoso y por eso te daré la oportunidad de unirte a mi grupo, pues con tus habilidades seremos imparables. Acto seguido el duende se iría del lugar alcanzando al Dr. Connors y a los demás. En ese momento el duende diría:
Le había dicho a Parker que si continuaba involucrándose en mis asuntos, acabaría con la vida de sus seres queridos, y yo no rompo mis promesas. Mientras tanto, Peter, algo herido, conseguiría hacer que los guantes de los dos Shocker chocaran, lo cual generaría una gran explosión. Esto dejaría aturdido a Spider-Man por algunos momentos, aunque al recuperarse este notaría que el único que se encontraba en el techo del edificio era el Capitán Stacy. Mientras que esté con algo de dificultad, vería la orilla del edificio dejándolo impactado, pues vería a los otros dos guardias tirados en el piso. Esto dejaría perturbado a Peter, aunque al ver una explosión cerca de la casa del Dr. Connors decidiría irse, mientras que el capitán al ver los cadáveres de sus compañeros quedaría impactado. Mientras tanto, Peter conseguiría llegar a la casa del Dr. Connors, quedando preocupado al verla totalmente destruida. Este iría a buscar a sus compañeros, aunque este notaría que Electro se encontraba tirado en el suelo, haciendo que Peter fuera a auxiliar a Electro, el cual al reaccionar Peter le preguntaría muchas cosas, aunque una pregunta era la más importante: ¿dónde estaban los demás? En ese momento Electro le diría que les había dicho que huyeran a la vez, que le diría la dirección en la que estos se fueron, haciendo que Peter se columpiara lo más rápido posible, pasando algunos minutos hasta que vería a lo lejos los cuerpos malheridos de Harry y Connors, donde Peter se acercaría preguntándoles si se encontraban bien, pero sobre todo, dónde estaba Gwen, y en ese instante el Dr. Connors le daría una noticia que le helaría la sangre. Así Connors con mucha dificultad le diría que el duende se la había llevado.